Revista de prensa en directo América de France 24. Me acompaña ya en el estudio Rosa Pérez Masteu. Rosa, vamos a abrir esta revista de prensa con un artículo de Economist sobre el primer avión que traslada forzosamente a solicitantes de asilo de Reino Unido hasta Ruanda. Buenos días, Raúl. Exactamente, qué tema tan complejo y tan Sí. polémico. Empecemos por una cuestión, digamos, de concepto y de definición, porque la prensa está hablando a menudo de deportaciones cuando habla de este tipo de vuelos. Sin embargo, veamos la definición de la RAE para las deportaciones y habla de que una deportación de un extranjero a su país de origen es, digamos, a lo que se refiere este concepto, ¿no? Claro. Devolverlo tras la denegación del asilo o como consecuencia de su expulsión. Sin embargo, estos vuelos a Ruanda no son deportaciones en el sentido de que las personas, digamos, que estarían siendo trasladadas a Ruanda no son necesariamente ruandeses, ¿no? Es una de, digamos, las claves de la vulneración de los derechos humanos, digamos, en esta ley británica, que por otro lado no dista tanto de otras leyes o de otros acuerdos, digamos, que ha aprobado, por ejemplo, la Unión Europea con Turquía. Sin embargo, claro, aquí lo que es tan escandalosamente evidente es que pues 9.000 kilómetros separan Londres de Kigali. En cambio, cuando la Unión Europea externaliza la gestión migratoria, por ejemplo, con Turquía, habla la prensa o, digamos, las propias instituciones europeas pues, de retornos en frontera o de devoluciones en caliente. Como decíamos, estas expulsiones han sido criticadas tanto por organizaciones de defensa de los derechos humanos como por Naciones Unidas, pero ya, digamos, al margen de la vulneración de los derechos humanos, lo que The Economist titula es que las deportaciones a Ruanda no detendrán a los refugiados que intentan llegar al Reino Unido, ¿no? Básicamente desde un ángulo más, digamos, de eficiencia de la política. Dice The Economist que la migración clandestina a través del Canal de la Mancha es difícil de vigilar, pero existe precisamente por la vigilancia, por las políticas, ¿no? Lo que se habla, pues en el caso de la migración y en otros ámbitos, pues que, digamos, aplicar una política restrictiva no acaba con la migración, sino que la vuelve más insegura. Dice The Economist que el año pasado más de 28.000 personas llegaron a Reino Unido clandestinamente a través del Canal de la Mancha y que al menos 45 murieron o desaparecieron en el cruce. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de las desapariciones no se pueden ni siquiera monitorear. Y ya para terminar, en relación a esto que apunta The Economist, pues que, digamos, la política que se ha aplicado con los refugiados de Ucrania por parte de la Unión Europea, que ha permitido, pues que les ha dado visados de trabajo temporales o permisos de residencia, pues habría podido hacer abrir los ojos respecto a que es mejor para todo el mundo, particularmente por los derechos de las personas refugiadas, pues tener permiso de residencia, de trabajo, poder vivir una vida digna en la legalidad y no tener que, digamos, sobrevivir en la clandestinidad o morir en el viaje. ¿Cómo lo resalta la prensa británica, Rosa? Pues mira, la prensa británica, curiosamente, no lleva, digamos, este tema en portada, al menos no la mayoría de los periódicos. Sí lo hace The Independent con esta imagen que vale más que 1000 palabras. Y de esta imagen hemos destacado precisamente el cartel que lleva este hombre aquí detrás, esta pancarta que habla de tráfico de refugiados por parte del gobierno. Y lo queríamos destacar porque la palabra precisamente tráfico de personas se equipara a menudo con la migración clandestina, pero digamos que hablar de tráfico de personas es como negar la voluntad de las personas que quieren migrar, ¿no? Cuando hablamos de tráfico es como si, digamos, habláramos de mercancías. Claro. Y en este caso ese señor pues critica precisamente que en este caso el traslado forzoso y en contra de la voluntad de las personas son estas expulsiones que ejecuta el gobierno británico. Y por otro lado, el resto de las portadas pues, del Reino Unido pues como decíamos, no hacen mucha referencia a esta cuestión, pero coinciden en destacar estas fotos de Ucrania, como decíamos, que son de una graduación escenificada en las ruinas de la ciudad del norte de este país, de Ucrania, de Chernihiv, que de hecho son de Stanisław Senicz para la agencia Reuters, que vamos a ver a continuación, si te parece. Hemos preparado una pequeña selección con estas imágenes, ¿no? Que pues lo que pretenden es un poco ver ya cómo... Ya la tenemos, sí. Aquí las tenemos, ¿no? Como la población civil, después de estos ya meses de guerra, digamos, tal y como dice este fotógrafo, ya no muestran shock por la guerra o su alrededor, ¿no? Digamos, recordemos que es difícil, por un lado, establecer el número de civiles muertos y, por otro lado, que ya se está hablando de reconstrucción de Ucrania sin ni siquiera vislumbrar cómo puede terminar esta guerra.
Rosa, muchísimas gracias entonces, como siempre, por toda la información en esta revista de prensa y pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día. Gracias, Rosa.